justamente estaba consultando que hoy día estamos ya día viernes, fin de semana, y hoy día juega Perú. Perú con Colombia, la gente estará muy animada para poner esa fuerza para ganarle a Colombia y irnos a todos a Qatar. Tantas malas noticias, sería bueno que hoy día Perú nos dé una buena noticia en ese sentido deportivo, porque todos indudablemente son grandes jugadores, ¿no? Así que por la selección peruana y poniendo ánimo al programa del día viernes, le deseamos todos los éxitos a la selección peruana para que hoy día pueda derrotar a Colombia. Bueno, también estamos muy contentos porque esta semana ha sido una semana de buenas noticias, ¿no? Las autoridades que visitan las diferentes empresas, la Autoridad de Transporte Urbano Palín Callao que saca el reglamento del servicio de taxi, ¿no? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones que se preocupó con su par de las autoridades de Huaral de paliar el tema de la contaminación ambiental, pero sí incidimos en que los accidentes de tránsito cada día van en aumento. Y aquí habría que analizar varios factores. Yo creo que vamos a tener que invitar a algún profesional de la salud para que nos indique cuáles son los factores principales por los cuales las personas están cometiendo demasiadas faltas y esto origina innumerables accidentes a nivel nacional, ¿no? Entonces es un tema que hay que tocarlo con bastante, darle bastante importancia porque hay que cuidar la vida, ¿no? Queremos que hagan una comparación que después del COVID, ¿no? Los accidentes de tránsito ocupan el primero o el segundo lugar y en esto asumimos toda la responsabilidad de enfrentarlo. Como ustedes saben, esta semana el congresista Tello visitó las instalaciones de los corredores complementarios, en este caso el Corredor Morado, porque debido a una audiencia pública donde participaron las empresas tradicionales y también los amigos del Corredor Morado, se decía pues que los corredores morados no tienen patio, son empresas extranjeras y etc, etc, que la verdad de las cosas es un mensaje que se venía dando por muchos años, pero lo que no entendí básicamente es que en la reunión de esta audiencia pública también se encontraban los amigos del Corredor Morado. Habían 4 representantes de la empresa Nueva Alternativa, Futura Express y el Consorcio Santa Catalina, que indudablemente deberían haber estado tan incómodo de escuchar tantas cosas en contra del Corredor Morado. Más aún, los expositores que fueron el señor Luis Martel y el doctor Mujica, hicieron su exposición y después se fueron, ¿no? Entonces, un poco que esas cosas no deberían darse. Al final, el congresista Tello, al escuchar las apreciaciones de los empresarios tradicionales y escuchar las expresiones de los representantes del Corredor Morado, llegaron a un acuerdo y fue invitado a que visite el Corredor Morado. Y este martes tuvieron esta visita en la cual hemos querido también tener al congresista Tello, su agenda estaba bien complicada, pero hemos invitado al representante del Corredor Morado, al señor Manuel Astorga, para que nos indique o nos explique cuáles fueron los entretelones de esta reunión. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Buenos días, Lucho, a ti y a todo tu público televisivo. Encantado, ¿no? Encantado de tener esta oportunidad de poder un poco exponer las vicisitudes, la situación en la que se dio esta reunión. Como tú muy bien lo refieres, hubo esta audiencia pública en la que se hablaba mucho de en contra de los corredores y nosotros decidimos ser partícipes y exponer también un poco la realidad y aclarar tanto al congresista como a los diferentes representantes de las empresas tradicionales por alguna serie de cosas que se vienen hablando en relación a nosotros. Ha sido para nosotros gratificante, ¿no? La apertura, el diálogo de parte del congresista Edgar Tello, ¿no? En relación a que tenía una versión de los hechos totalmente distinta a la realidad. Y creo que en sus propias declaraciones, ya en la visita del día martes, él ha podido entender la realidad de los corredores, de quiénes somos, ¿no? Somos empresarios peruanos que venimos del sistema convencional y que apostamos a un nuevo modelo de sistema integrado de transporte, un nuevo modelo empresarial, y que ha podido percibir de que contamos con toda la infraestructura, con más de 25.000 metros cuadrados acreditados para la operación, que tenemos las instalaciones, que tenemos todo un plan de mantenimiento, que tenemos todo un equipo a cargo de la operación, y sobre todo ha podido darse cuenta de que tenemos la infraestructura, el personal que está en planilla. Le hicimos una exposición general, ¿no? De todo lo que significaba la implementación del Corredor Morado, el proceso de licitación que nosotros veníamos, las empresas accionistas que somos empresas nacionales, que somos empresas que veníamos operando en el corredor, en la zona de San Juan de Lurigancho más de 20, 30 años, y que son empresas emblemáticas del sector. O sea,
Santa Catalina, Chama, Santo Cristo de Pachacamilla, los propios empresas que formaron parte de Próceres Internacional, muchas de ellas siguen operando en San Juan de Lurigancho. Entonces han podido percibir de que éramos más de 15 a 20 empresas que participamos en este proceso, ¿no? Entonces ha podido ver también, un poco le explicamos la problemática del corredor. Siempre hemos dicho de que el corredor morado es uno de los corredores que tiene, digamos que es el mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Porque tiene todas las condiciones para ser un excelente corredor y que brinde una calidad de servicio al usuario, ¿vale? Es decir, un corredor siempre anhela tener carril exclusivo, tener carril segregado. El corredor de San Juan de Lurigancho lo tiene un eje principal en toda la zona del principal, que es Próceres de Dependencia, Avenida Vice. Tiene segregación en Abancay, tiene segregación en Brasil. Entonces, él ha podido ver, ¿no? Salimos en un bus para movilizarnos entre los patios y pudo ver la realidad, pudo ver toda la informalidad que tenemos en el límite de San Juan de Lurigancho con Jicamarca, pudo ver el tema del carril central, ¿no? Entonces, ha podido visualizar que hay muchas fortalezas que tiene el corredor morado y que de por sí hay situaciones que no nos permiten brindar el servicio que quisiéramos, y que hoy venimos trabajando ya con la Autoridad de Transporte Urbano, justamente un plan de mejoras operacionales en beneficio de los usuarios, ¿no? Hemos notado que después de la visita del congresista Tello se han dado operativos de la ATU en la entrada realmente, no están llegando hasta las partes altas. ¿Eso será consecuencia de esta visita? En realidad, nosotros saludamos a David Hernández, está ahora en parte de la ATU, está en el equipo de operaciones. A los días nada más hemos tenido una reunión con él, nos invitó a todos los representantes del Corredor Morado, ha dado todo su apoyo y respaldo a que se implemente y se ejecuten todos los temas pendientes de mejoras operativas, y eso nosotros saludamos, ¿no? De parte de la Autoridad de Transporte Urbano, en el sentido de que este sistema, para que funcione, tiene que ir de la mano entre el operador, el concedente y las demás autoridades. Por eso que veíamos importante de que un congresista que está hablando mucho del transporte tenga un panorama completo, ¿no? Y no tenga información solamente sesgada, y sobre todo que él mismo ha reconocido en el escenario de que se mezclaba el metropolitano con los corredores y asociaban que los corredores se lo metían en un mismo saco. Así es, teníamos todo lo mismo, teníamos todas las condiciones operacionales y no las son, y él ha podido percibir. Entonces se ha comprometido con nosotros en abrir justamente ese espacio, ¿no? De interrelacionar, de comunicarse con los corredores, de que él está convencido de que es un sistema que debe funcionar, pero tenía una percepción distinta, ¿no? Pensábamos que éramos extranjeros, le hemos demostrado lo contrario, y que no teníamos las condiciones operacionales. Y como le hemos explicado, hay muchas personas, muchos ponentes, muchos llamados asesores en el sentido, no en el término de que sea negativo, sino en el contexto de transporte, de la realidad, que se han quedado en las bases de la licitación y no el contrato en sí. El contrato, hay obligaciones que nos alejan mucho del sistema convencional, y creo que por ahí parte un poco esta información de que por qué el corredor sí, por qué tiene tales beneficios, pero no se ve, como todo en la vida, que uno tiene deberes y también tiene derechos, ¿no? Pero en el caso del doctor Mujica, que es un crítico de los corredores, él ha sido funcionario de Protransporte también, y en el caso del señor Luis Martel, que también es un crítico del Metropolitano, él también ha sido funcionario público. Entonces no entiendo cómo pueden ellos ser tan sesgados a una crítica, digamos, destructiva, porque indudablemente un empresario escucha a unos asesores hablar de esa manera, como que podría creer, y si viene una autoridad, mucho más, ¿no? Sí, en realidad, nosotros justamente ese día en la audiencia ya ellos se habían retirado, pero nosotros tratamos de explicarles, porque queremos entender de que es un poco la desinformación que puedan tener, y como digo, de repente se ha quedado en la parte de las bases de la licitación, pero el contrato como tal, y como le explicamos también al congresista, tiene etapas. O sea, tiene una fase de prueba, tiene una etapa de preoperación, tiene una etapa de operación, y por lo tanto en cada una de esas etapas hay condiciones que cumplir. Entonces, y por eso que era importante que no se mezcla el metropolitano con los corredores. Son contratos distintos, son condiciones totalmente distintas. La gran diferencia es que, por decir, el metropolitano le dieron una plata para que le compraron los buses, ¿no? Que es algo de 800 millones, y ustedes en este caso han hipotecado hasta su vida para tener los buses. Es correcto, o sea, en el caso nosotros no tenemos el carril exclusivo, no tenemos infraestructura de parte del gobierno, no tenemos financiamiento con COFIDE directo para la compra de toda la flota. Toda esta flota que han venido comprando tanto el Corredor Morado como los diferentes corredores es propio de las empresas.
Y como lo explicamos, las empresas eran nuevas, entonces no tienes línea de crédito, porque es una empresa nueva. Por más que tenga la concesión, no tiene una línea de crédito. Entonces, ¿quién respalda? ¿Quiénes son los avales? ¿Quién pone las garantías? Son las empresas accionistas. ¿Y quiénes son las empresas accionistas? Las empresas del sistema convencional que se unieron para participar en la licitación. Entonces, hoy día ya no es un consorcio. El consorcio era parte de la licitación. Hoy día todos somos sociedad anónima. Entonces todos somos empresas formales en la cual los accionistas forman parte de esta sociedad anónima que es hoy día cada una de las empresas concesionarias del corredor. Entonces el congresista ha podido visualizar justamente la realidad de los corredores complementarios y también ponerse a ver nuestra problemática, que no le hemos dicho. O sea, el corredor morado, reitero, tiene muchas condiciones para poder brindar un servicio eficiente. No se trata de flota. Él ha podido ver en nuestros locales que tenemos cerca de 100 buses parados. Entonces, pero son las condiciones de la pandemia. ¿Y a qué esos buses estén parados? Bueno, es un poco las condiciones de la pandemia. Todos saben que el contrato de concesión, en el caso de nosotros, existen unas compensaciones económicas y estas compensaciones están relacionadas a costos operativos. Entonces, si también nosotros sacamos mucha flota, significan kilómetros, necesita mayor compensación y dada la realidad del aforo, tampoco no se puede dar en ese sentido porque somos conscientes de que el Estado está asumiendo una serie de situaciones por la pandemia. Entonces, pero en la medida de la demanda, estamos incorporando mayor flota. Justamente uno de los objetivos que nos hemos reunido con David y con la ATU es ya armar un plan de cara a marzo, porque todos estamos preocupados de que si en marzo se libera el tema de la presencialidad en los colegios, en los institutos y las universidades, el 80% de limeños y chalacos se movilizan en transporte público. Correcto. Entonces, con ese nivel de aforo de solo sentados, es imposible. Lo único que generamos es que haya mayor informalidad para que la gente tenga que movilizarse, ¿no? Una de las cosas que la gente reclama es la cantidad de buses. Si en ese momento tú estás comentando que hay buses parados, ¿no? Y el usuario está pidiendo mayor cantidad de buses, ¿cómo se podría entender eso? Lo que pasa es que... Dejando de lado, y más aún con el tema del aforo, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una situación, y nosotros hemos hablado con la ATU también ha hecho las gestiones con el MINSA, y no solo los corredores, sino en realidad todo el sistema convencional siempre ha sido un pedido, ¿no?, urgente, porque la estabilidad económica de las empresas en transporte público es demanda, es aforo. Entonces, en la medida que movilizas más, puedes asumir tus costos operativos. Hoy el sistema convencional está en una situación económica delicada justamente por el tema del aforo. Entonces, pero lamentablemente ya no solo depende de la ATU, sino también del MINSA. Y era un poco lo que nosotros decíamos en la audiencia pública, ¿no? O sea, vemos de que otros sectores, otros comercios, el sistema del comercio, de las comidas, de los restaurantes, de los centros comerciales, tienen una mayor cantidad de aforo. O sea, nadie puede ir a un centro comercial y puede decir de que está vacío, está lleno. Pero todo se asocia a que en el transporte público es la mayor situación de contagio. Lamentablemente, esa decisión, ese análisis, hoy en día, después de cerca de 2 años que estamos en la pandemia, yo creo que el MINSA ya debió haber evaluado efectivamente si es que hay una propagación inmensa, que se pueda ocurrir una incidencia mayor en el tema del transporte público. Más aún, teniendo en cuenta la realidad del transporte, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad de la movilidad de los usuarios, que todo el mundo se mueve en transporte público. Por eso nosotros decíamos que parte de la economía se mueve en el transporte. Entonces, saludábamos justamente el tema de la audiencia, más allá de los cuestionamientos que en realidad no tenían mucho sustento alrededor de los corredores, era de que se toque el transporte. Yo creo que el Estado es importante que mire el transporte. Es la prioridad. Es una prioridad, más aún. La razón de ser de la ATU era crearlo como un servicio, como un derecho social, por justamente el nivel de movilidad que tienen los peruanos, y en nuestro caso en Lima y Callao, de movilizarse en transporte público, ¿no? Entonces, sí creemos que es importante que el Estado, que el MINSA, junto con las autoridades, con el ATU y el MTC, evalúen la realidad del aforo. Hoy vemos de que se está liberando el toque de queda, o sea, hay medidas que no han dado resultados para mitigar la pandemia. Entonces, tenemos que evaluar también de que en el caso del transporte público, si el aforo conlleva realmente a una repercusión en un crecimiento de nivel de contagios, ¿no? También se dice mucho del tema del subsidio. ¿Podrías explicar un poco a nuestros televidentes y a los empresarios que quizás no lo entiendan por qué los corredores tienen un subsidio de parte del Estado? Y también me hables un poco del costo del pasaje. Bueno, las dos cosas tienen mucha relación. En el caso de los corredores complementarios en el metropolitano, por su naturaleza contractual, es un contrato de concesión. Y por lo tanto, hay obligaciones de parte de ambos.
Y el contrato establece claramente que en una situación de estado de emergencia, si los operadores, los concesionarios, siguen manteniendo el servicio, el Estado tiene que asumir unos costos. Y estos costos son los costos relacionados a la operación, directos a la operación. Y ahí hacemos una aclaración de que no es sobre un tema de rentabilidad, no es sobre, antes de la pandemia tú tenías tales ingresos y yo tengo que nivelarlos. No, es a nivel de tus costos para poder operar. Es decir, yo Estado asumo tus costos para garantizar la continuidad del servicio. Y en ese sentido, no es tan fácil decir, no, sí, se le da a los corredores. Nosotros tenemos que sustentar todos nuestros costos mensualmente. Es decir, todos los gastos de planilla con la declaración de PLAME, todas nuestras facturas, todos nuestros costos de mantenimiento, todos nuestros costos de combustible, todo totalmente validado. ¿Rendir cuentas a quién? Al Estado, en este caso ATU. Al ATU. Entonces, la ATU, en función a esos costos, evalúa, hace una fórmula de relación de esta compensación económica, en relación de costos relacionados a cuánto movilizabas un pasajero, un costo del pasajero de poder movilizarlo antes de la pandemia a la realidad de hoy. Hacen una fórmula y en función a eso se determina una compensación económica. Esta se envía al MTC, es validada, se envía al MEF y sale el decreto supremo por las compensaciones. Estas compensaciones lo que hace es permitir que el concesionario siga operando. ¿Por qué? Porque justamente el concesionario tiene que pagar planillas, tiene que pagar CTS, tiene que pagar ratificaciones, tiene que pagar combustible, tiene que pagar pólizas de seguros, que estamos hablando que en el caso de los concesionarios del corredor, todas las unidades tienen que tener seguro todo riesgo, tienen que tener responsabilidad por cerca de más de 3.800.000 soles, tienen que tener seguridad de responsabilidad civil, el SOA, a diferencia del sistema convencional que su RC es de 5 ITs. 5. O sea, estamos hablando de cerca de 24.000 soles, a diferencia de lo que tenemos cerca de 3 millones en los buses de los corredores. Entonces, ¿3 millones por incidente o total? Sí, por incidencia, por cada evento, así es, de respaldo, ¿no? Y que se van obviamente agotando en función a todas las pólizas, porque cada bus tiene una póliza de todo riesgo. El patio tiene que tener una cobertura, tiene que tener seguros de incendios, que coberturen los buses, que coberturen las instalaciones. Entonces, los costos que tiene una operación del corredor son totalmente distantes a los costos de un sistema convencional. Y por eso es que el Estado, en base al contrato, asume estas compensaciones. A diferencia del sistema convencional, cuando se dio en el año 2020 el tema del subsidio, que se dieron por 30 y después por 20 días más, se estableció una medida. ¿Por qué? Porque el transporte urbano tiene la ley de la oferta y la demanda, o sea, tiene libre mercado, sube la tarifa y en función de si los usuarios quieren pagar o no. Entonces, en una situación de pandemia, tener reducción de aforos, lo único que quedó a las empresas convencionales para poder asumir sus costos fue subir la tarifa. Claro. Entonces, en realidad, para no subirla a un nivel extremo que el usuario no iba a poder pagar por la afectación económica de la pandemia, la ATU y el Estado decidieron dar un pequeño subsidio. ¿Pero cuál fue la variable? Que todos tengan GPS y validar los kilómetros y que cumplas tu recorrido. Entonces, a diferencia de nosotros desde el día 1 que sale un bus, tiene que tener GPS, tiene que tener una validación del centro de control de los kilómetros. Y eso lo hace todo el centro de control de la Junta de Operadores y de cada corredor con la ATU. Entonces, en ese escenario es que nosotros decíamos, es importante que el sistema convencional tenga unos subsidios, es importante, porque es lo que le permite la viabilidad de poder mantenerse en una situación de no subir el pasaje a niveles proporcionales. Yo creo que tanto los corredores como el sistema convencional no está pidiendo tener márgenes de utilidad. Lo que está diciendo es, tu Estado en una situación de pandemia, ayúdame a poder mantener los costos operacionales. Obviamente que en nuestro caso, que es una concesión, que es un contrato de APP, está establecido a diferencia de un contrato de autorización. Pero creemos nosotros que en ambos sentidos el Estado tiene que ver una solución. En el caso del transporte convencional, llámese subsidio, en el caso de corredores, llámese compensación económica. Correcto. Entonces, nosotros creemos de que esa información de que por qué al corredor sí, por qué al convencional no, justamente le estamos dando a entender y queremos aclarar que es por un tema de costos. O sea, y comprobados. Y comprobado. O sea, correcto. Adicional a que nosotros le pasamos al fin de mes a ATU, que valida, al término del año el contrato establece de que hay una auditoría externa que nos visita a todos y revisa todas las compensaciones, porque es dinero del Estado. Entonces, esta auditoría externa revisa nuevamente todos nuestros costos, que todos estén declarados, que todos estén correctos. Entonces,
Eso es un poco para aclarar la diferencia de los costos de un contrato de concesión. Entonces, nosotros volvemos a lo mismo, o sea, el contrato de concesión tiene ciertas condiciones a diferencia de un contrato de autorización que no lo tiene. Y relacionado al tema de la tarifa, justamente va por ese lado. En el sistema convencional, el empresario en ese momento de que busque que asumir sus costos puede subir la tarifa. Correcto. En el caso de nosotros, los corredores complementarios, el contrato no prevé que los operadores podamos subir la tarifa. Y eso es mucho que se confunde. O sea, el metropolitano hace una reunión, que es un comité de operación, donde pueden establecer y la municipalidad o el concedente tiene un asiento. Entonces la mayoría decide por unas medidas del contrato, por unos lineamientos, subir la tarifa. En el caso de nosotros no, la tarifa no la pone el operador. En base a esa experiencia, quien impone la tarifa es el concedente. Y lo que dijo el MEF fue, oye, en base al antecedente del metropolitano, yo te voy a poner una banda tarifaria en la que no te puedes exceder. Y nosotros aceptamos, ¿por qué? Porque yo no pongo la tarifa. Yo cuando licité puse una tarifa de licitación. Yo dije, por cada pasajero que transporto, N soles. Y por cada kilómetro que recorro, N soles. Y mi fórmula es 70% por kilómetros y 30% por pasajeros. Okay. Entonces, la tarifa, quien busque el equilibrio del sistema es el concedente. O sea, él es el que dice, delante de esta banda tarifaria yo pongo la tarifa de tanto, está dentro de este margen de la banda y tiene que cubrirle los ingresos para cubrir ¿qué? El pago del operador y las otras remuneraciones. ¿Cuáles son las otras remuneraciones? El concedente tiene el 3%, el ente fiscalizador 0.5% y el sistema de recaudo no puede pasar a 8.4%. ¿El nivel de movimiento de pasajeros diarios cómo está actualmente? ¿O cómo estaba antes de la pandemia y ahora? Justamente eso es en relación a que se genera el tema de las compensaciones económicas. Antes de la pandemia nosotros movilizábamos 120.000 usuarios día. Hoy día estamos movilizando 45.000. La tercera parte. Entonces, en base a eso, o sea, si con 120.000 nosotros ya teníamos, en el caso del corredor morado, que es uno de los más golpeados, ya teníamos un desequilibrio económico fuerte, con una reducción y con unos costos que se mantenían, es insostenible. Justamente por eso recae la compensación económica, ¿no? Porque no puedes cubrir esos costos operacionales, más aún teniendo una demanda mucho menor. Y en el caso del costo del pasaje, ¿cuánto es actualmente? En el caso del corredor morado, el día de hoy es Sol 50, o sea, es la tarifa más baja. O sea, más baja del sector. O sea, ¿En nosotros, las 3 rutas? En las 3 rutas, es una tarifa estándar. Nosotros, desde San Juan de Lurigancho hasta la avenida Brasil, cobramos un Sol 50. Hasta San Isidro, Sol 50. Y hasta Ica, Sol 50. Un sistema convencional en San Juan de Lurigancho, desde San Juan de Lurigancho a final de la Brasil, cobra entre 2 soles 50 y 3 soles. Hasta San Isidro, igual. Entonces, hay un beneficio hacia el usuario. ¿Justamente por qué? Porque la diferencia de ese costo que debería ser, lo asume el Estado, por medio del contrato, por medio de la compensación económica. Siempre se decía que era el público usuario de San Juan de Lurigancho no quería el corredor morado. Y hoy en día, ¿cuántos pasajeros han movido a la fecha? No, hoy día, de lo que movíamos, nosotros hemos llegado a mover semanalmente más de 800.000, ¿no? O sea, si movíamos 115.000, 800.000 hemos llegado hasta 1.100.000 pasajeros, ¿no? Entonces, no obstante que el transporte tradicional sigue compitiendo en la misma ruta con ustedes. Claro, o sea, distinto era antes de la prepandemia, porque nosotros teníamos un Sol 50 y el convencional que iba lleno podía decir pongo Sol 40, Sol 20, ¿no? Pero hoy día que estamos en situación de pandemia, el convencional ya subió la tarifa y el corredor se mantiene. Entonces ahí quitamos ese mito de que hay un monopolio, de que van a subir las tarifas cuando estén solos lo que quieran. O sea, se ha demostrado que hoy día en situación de pandemia el corredor no ha subido. Y reitero, ¿por qué? Porque las tarifas no las maneja el operador, las tarifas las maneja el concedente. Pero había una mala información porque se decía mucho de que ustedes iban a subir a 4 soles, 6 soles cuando sean dueños de San Juan de Lurigancho, iban a hacer lo que querían con los usuarios. Y justamente por eso, ¿no? Entonces creemos hoy día de que en una situación de pandemia las condiciones, siempre decíamos, ¿no? O sea, el principio de supremacía de la realidad. Hoy tenemos que ver que hay una realidad distinta, hay un nivel de aforos. Entonces lo que tiene que ver la autoridad es qué vamos a hacer de acá hacia adelante, ¿no? Si esta pandemia ya va a seguir todo el 2022, a junio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los corredores necesitamos que se liciten las demás rutas. Claro, para poder abastecer. Para poder operar eficientemente, o sea,
mucho se dice de que, o sea, 3 operadores que tenemos hoy día operando, que tenemos 5 paquetes, no podemos hacer lo que significa una licitación de 10. De 10, correcto. Y ni siquiera por el contrato, o sea, no podemos poner nosotros 1090 buses que tiene que operar San Juan. Si San Juan hoy día tiene los 1090 buses, entonces no dirían que hay mucho, o sea, vamos a llegar con 700 buses y vamos a cubrir la demanda. Lo que tiene que verse hoy en día para el nuevo proceso de licitación es ver el rediseño de las rutas. Muchos se cuestionan, no, es que las rutas que tiene que hacer transbordo. No lo hemos hecho nosotros. Nosotros participamos en una licitación. Sí. Pero Entonces, hay empresas que criticaban al corredor y ahora quieren participar en las licitaciones. Y bueno, yo felicito en realidad, o sea, que vean el concepto porque hoy día están viendo la diferencia entre el autorizado. O sea, en situación de crisis se ven las realidades, ¿no? Es como nosotros mismos, como país, se ha desnudado las realidades, que estamos macroeconómicamente, estaba muy bien, pero en realidad había muchas cosas por hacer en salud, en sector de educación, y hoy la pandemia nos ha desnudado en ese sentido. También al transporte. Entonces yo sí felicito que las empresas hoy día vean en el modelo del corredor que hay que licitar, que hay que hacer la concesión, que tiene ciertos beneficios, que tiene ciertas condiciones como tal, porque el contrato lo establece, pero también tiene obligaciones fuertes. Entonces nosotros, nuestra idea de participar en la audiencia justamente fue decir eso. Es decir, señores, si estamos viendo un nuevo modelo que es el sistema integrado, el ministro acaba de decir que está de acuerdo con el sistema integrado de transporte, que incluso quiere ver facilidades para que las empresas nacionales puedan ser parte de los corredores. Entonces, si todo el Ejecutivo está en esa idea, la ATU está en las condiciones para poder ya iniciar un proceso de licitación. Si no es un proceso de licitación, tiene que ser un proceso de transición que le permita a las empresas convencionales dar un paso más allá para acercarse a una concesión. Bueno, entonces David Hernández, que el día lunes nos va a acompañar en el programa, ojalá que no nos deje plantado como hoy día, pero entendemos que su labor es muy fuerte, pero nos va a abrir un poco más el panorama en cuanto a estas licitaciones que se tienen que dar, porque definitivamente el usuario es el que lo está pidiendo. Y al desnudarse realmente esta situación del transporte tradicional con los corredores metropolitanos, teniendo una autoridad que se ha tomado la molestia de ir hasta los corredores, creo que este panorama se pone interesante ahora, ¿no? Sí, nosotros creemos y estamos convencidos de que, reitero, o sea, en base a esta realidad, la autoridad tiene que definir. O sea, la autoridad es la que tiene que darnos el horizonte. Nosotros, como decíamos, nosotros no estamos en favor o en contra de la autoridad, de la doctora María Jara, de su equipo. Nosotros lo que estamos es a favor de la institucionalidad de la ATU, como tal, que tiene hoy en día, bien o mal, hay una ley establecida y que tiene que regular el transporte. Y que creemos, y hemos hecho nosotros en la reunión también cuando habíamos invocado, de que creemos de que la ATU tiene que rodearse de profesionales que vean la realidad y que comiencen a ejecutar, ¿no? O sea, creemos de que la doctora María Jara tiene la capacidad, tiene el legajo, pero creo que su equipo tiene que comenzar a ejecutar las mejoras en los corredores. No solo en el Morado, que en realidad somos el más perjudicado y que ahora con la reunión con David y con la anuencia de la doctora María Jara ha dicho que van a enfocarse en hacer las mejoras, no por los concesionarios, sino porque el usuario se merece un mejor servicio. Y más aún, como te digo, porque están las condiciones. Lo que también somos conscientes, y es lo que le decíamos al congresista, es necesitamos un apoyo del legislativo, de la Comisión de Transporte, necesitamos el ministro del Interior, de la Policía Nacional. El MEF, que es básicamente. Que puedan todos coadyuvar a que el transporte sea mejor. Nosotros hemos tenido reuniones con fiscalización en ver mejoras, pero sin la policía lamentablemente no se puede hacer todo solo, ¿no? Porque ya vemos el tema de agresiones que se puede dar por parte de la informalidad. Pero creemos de que la autoridad, en este contexto, tanto el Congreso, el Ejecutivo, la ATU, tienen que evaluar qué es lo mejor para el transporte. Yo creo que acá debería existir no una mesa de trabajo, sino una mesa ejecutiva donde participen las diferentes instancias del Estado, ¿no? Y que puedan poner plazos para la definición de los problemas. Porque si bien es cierto, gobierno que ingresa tiene muy buenas ideas, tiene buenas iniciativas, pero todo queda en la reunión, básicamente. Yo creo que se ha dado, y nosotros también hemos participado en las reuniones de los gremios, ¿no? Porque como manifiesto somos parte de que tenemos empresas del sistema convencional, y creo que efectivamente en ese escenario ya la ATU, de la última reunión que tuvimos de gremios de urbano convencional, vimos que tenía todo un modelo de gestión para evaluar el tema de las rutas.
creemos de que hoy día han hecho un gran avance en ese sentido, y que todos los gremios Pero se ¿por qué no felicitó. lo transparentan para que al menos los empresarios puedan opinar y sacar un buen consenso de la Mira, opinión de todos? en ese día hemos estado la mayoría de gremios, todos los gremios representaban a las empresas del sistema convencional, y todos aplaudieron digamos, esa apertura, ese trabajo que habían realizado y que todos estábamos desconociendo, pues todos creíamos que había estudios anteriores, ¿no? Entonces, yo sí creo de que hoy la ATU está en la capacidad de iniciar un proceso. Lo que tiene que consensuar con las empresas convencionales es, hay un proceso de licitación, tiene que definirse ya para que todos nos preparemos. Las condiciones son difíciles. Si se va a licitar... Cuando tú hablas de preparemos en el corto, mediano o largo plazo, porque en el corto, está hablando de 10 años para que la gente... Una cosa es la autorización y otra cosa es el proceso de licitación, los corredores. Los corredores, para que se consolide el sistema integrado, tiene que licitarse sí o sí. Lo que tiene que ver es si va a haber un modelo de transición, ¿no? Y que tales condiciones, si se va a dar la licitación, tiene las condiciones acordes a la realidad actual. O sea, hoy día, que tú a una empresa convencional le digas, como nosotros, pon una carta de fianza de 2.600.000, imposible que lo logre. O sea, el sistema financiero está muy ajeno al transporte. ¿Por qué? Justamente por el concepto de que tiene limitado el aforo. O sea, es el único de los sectores que no le da una seguridad porque no sabe en qué momento va a subir o al revés, le van a reducir el aforo. Entonces, yo creo que si se licita, las condiciones tienen que ser tal cual la realidad hoy en día, que las empresas puedan participar. Y si no se da como tal en ese escenario, hacer un modelo de transición que les permita a las empresas, porque hay muchas empresas del sistema convencional que tienen una capacidad enorme, que han invertido no solo en flota, sino también en gestión, porque no solo es el bus, sino claro, también es todo el aparato operacional. Y hay muchas empresas que han dado un paso adelante, que tienen sistema de tarjeta, que han puesto tarjeta Visa. O sea, hay muchas empresas que, pese a la situación actual o a las reglas de juego, han invertido y creen en el modelo. Entonces, es que son verdaderos transportistas, pues. o sea, y que tienen una parte de la flota, y si bien a nivel de los socios, a nivel de propietarios, todos están acordes a que hay que migrar. Pero como yo lo dije, pasar de la noche a la mañana a un personal en planilla, hoy en día, una empresa convencional, es llevarla a la quiebra. Entonces, claro, todo hay que hacer gradual. Coincidimos nosotros de que tiene que haber una transición, pero en ese escenario yo creo que la autoridad hoy tiene la oportunidad de poder realmente hacer el cambio en el transporte. O sea, tiene la oportunidad. Si lo presentó realmente a los gremios y los gremios están de acuerdo, aquí lo único que queda es hacerlo más masivo el tema de esa presentación, de ese proyecto, para que realmente haya mayores aportes de técnicos, de profesionales, de diferentes instancias, y una vez se saque a la luz, porque no se puede trabajar, digamos, o avanzar en la incertidumbre, pues no, esa incertidumbre mata a todos los Sí, yo creo que por ahí, justamente por eso hacíamos el llamado y felicitamos esa vez a la ATU, era de que se defina, lamentablemente pues por todos estos cambios que se han venido dando, pero reitero, o sea, yo creo que hoy en día ATU tiene la posibilidad de definir y de establecer las líneas, el horizonte para el transporte. Claro, porque habría que también definir, ¿no?, si la doctora María Jara está más alineada a las líneas de tren, que valen mucha plata y que definitivamente en algún momento van a ser los grandes competidores del transporte terrestre por carretera, o definitivamente trabaja bien el sistema de transporte terrestre por carretera para que realmente al final sean los buenos alimentadores del tren, porque si no va a suceder de que vamos a terminar con un caos total y llegan los trenes y entonces indudablemente que adiós, ¿no? Mira, algo que tú has dicho es cierto, o sea, es una inversión de millones y en los tiempos que se demoran implementar un tren en la ciudad de Lima. Hoy día en el tren de San Juan de Lurigancho vemos las colas inmensas que hay y seguimos operando corredores, sistema convencional, hasta informalidad, y no se abastece. Entonces San Juan tiene 1.300.000 habitantes. Entonces necesita que el sistema funcione. Y todos los corredores al día de hoy necesitan funcionar. Entonces es importante, creo yo, que está la oportunidad de que la autoridad hoy día pueda definir el horizonte y que avisore a todos los sistemas convencionales hacia dónde vamos. Perfecto. Te agradezco, Manuel. ¿Algo más que quieras agregar que no hayamos podido tocar? Estamos ya con los tiempos, como siempre es el peor enemigo del comunicador. No, nada, agradecer un poco la oportunidad de tu medio, agradecer la visita del congresista. Creemos de que ha sido beneficioso para el sistema de los corredores que él haya tenido otra mirada, ¿no? y que se haya comprometido en fortalecer el sistema de los corredores complementarios y, hacer la invocación a la autoridad, que estamos convencidos de que hoy día tiene las herramientas, tiene el apoyo, creo que de todos los peruanos, del sistema ejecutivo en sí, de que el transporte necesita un cambio. Creemos en la capacidad de las personas que puedan hacerlo y le pedimos a la doctora María Jara que este equipo
que arme, que ayude, de una vez define el horizonte, ¿no?, del transporte en el que viene. Si vamos a licitar, si vamos a hacer un sistema de transición, pero creo que los empresarios peruanos del sistema convencional necesitan tener la claridad. Y nosotros que estamos ya en los corredores complementarios necesitamos ese complemento de definición, que se completen los demás paquetes concesionados o que el sistema convencional pase a un sistema de transición en función de quién, de la razón de ser del transporte. Y como lo hemos dicho, el fin supremo de nosotros es el usuario. Y creemos de que la autoridad en esa línea tiene que trabajar de la mano con nosotros que somos empresarios peruanos del sistema convencional. Ok, gracias Manuel. Bueno señores, esto fue una importante entrevista para ver que los usuarios están hace muchos años esperando que el sistema de transportes le dé un servicio de calidad. Ok, bueno, nos vamos a la pausa y retornamos en breve con nuestros entrevistados que están en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en una gran reunión que va a haber del auto colectivo. Pero aclarando el tema, el auto colectivo del sector de las provincias. Nos vamos a la pausa. Ecuador 0. Perdido. Y otra vez. ¡Gol! Chuburano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chuburano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambie ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. Bueno, regresamos al programa y mientras se conectan nuestros invitados, el doctor Ronald Grados de la ciudad de Trujillo y el señor Wilson Miñope de la ciudad de Lambayeque, vamos a comentar un poco que hoy día en el Ministerio de Trabajo se va a reactivar las mesas de trabajo, debido a que indudablemente la autoridad un poco que se ha enfriado desde el punto de vista de que hay una necesidad de que los señores del auto colectivo ya tengan las cosas bastante claras, y a través de la unión gremial hicieron llegar una carta al ministro de Transporte que le vamos a dar lectura a la parte más importante. Carta 002 enero 2.22. Señor Juan Francisco Silva Villegas, ministro de Transporte y Comunicaciones, asunto: solicitamos reinicio de reuniones de mesas técnicas, ampliación de plazo de resolución ministerial 1354-2021 MTC de fecha 27 de diciembre del 2021 y otros. Los puntos que dicen acá los de la unión gremial que firman, básicamente, el señor Giovanni Díez Villegas, presidente del directorio de GTL Perú y América y Ustran Perú, el señor Jorge Wilfredo Espinosa Anaconsi, presidente del CUN, el señor René Gómez Gutiérrez, presidente de la Federación de Transportistas de la Asociación Macro Región Sur FETRAMAR, el señor Marco Mejía Medrano, presidente de la Federación de Autocolectivos del Perú, y el señor Wilson Miñope Carvajal, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque. Era básicamente el punto número 1,
ellos decían que el auto colectivo tiene una reglamentación de la ley 31096, lo cual ha sido expresado por los dirigentes gremiales de las provincias y regiones del interior de nuestro país en las reuniones gremiales sostenidas en el transcurso del presente mes. Ese es el primer punto que quieren tocar, el tema del reglamento. El segundo punto es con referente a vializar la reglamentación de la ley 31096, como es la prepublicación del proyecto del decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley, y lo mismo la instalación de mesas técnicas para consensuar los aportes y sugerencias de dicho reglamento. En ese sentido, como ustedes saben, el día de ayer se llevó a cabo esta conferencia de prensa con los representantes que vinieron desde Lima y pidiéndole al ministro indudablemente su atención, porque a nivel nacional hay un compromiso que hay que definir, ¿no? Y con este reglamento va a haber, digamos, mejores relaciones entre los amigos del transporte interprovincial de buses con el tema del auto colectivo. Ayer tuvimos al doctor Ojeda, que indudablemente él reconoce que sí hay ciudades y poblaciones que necesitan un servicio regular de auto colectivo, pero que también hay ciudades donde es imposible que pueda ingresar el auto colectivo como un medio de transporte para brindar a los usuarios. Esto es muy importante destacar. Y también se tocó un tema importantísimo en la conferencia de prensa, que son miles y miles de autocolectiveros a nivel nacional, y como consecuencia de esos miles de transportistas también hay millones de usuarios que a diario utilizan el auto colectivo. Si hoy en día no se reglamenta el servicio del auto colectivo, indudablemente que se está poniendo en riesgo la vida y la salud de muchas personas. Y por otro lado también, esta informalidad que va creciendo galopantemente va a ser, como diríamos, va a ser consecuencia de muchos accidentes de tránsito que ya se están viendo, que no podemos determinar quiénes son los culpables, pero que en sí va directamente a las personas que tratan de huir de la autoridad, podríamos decir así, o personas que trabajan muchas horas, o personas que realmente no se dedican al transporte y digamos, aventuran irse por una ruta que no conocen. Entonces hay muchos argumentos para poder reglamentar este tema del auto colectivo. También hemos hablado con René Gómez y él decía claramente de que ellos van a respetar la velocidad promedio, que es 90 kilómetros por hora. Ha dicho también que ellos van a tener GPS para que realmente se pueda fiscalizar las velocidades y todos los protocolos que dicte el Estado con la finalidad de dar un buen servicio. Lo que no han hecho hasta el momento muchos de los gremios con los cuales hemos entrevistado acá es cuál es el compromiso que tienen con el Estado para cuidar la vida. O sea, si bien es cierto, este es un negocio, pero también tiene que haber un compromiso social, ¿no? Al menos de respetar las normas de tránsito, tener el vehículo en buenas condiciones, llamémosle operativas, y de limpieza, que es básico realmente para la prestación de un servicio, no obstante de peruanos y extranjeros, ¿no? Y por otro lado, el estado anímico, el estado de salud de la persona, el conductor, porque sin esas tres variantes podemos poner en riesgo miles de usuarios, ¿no? También hay un compromiso de la autoridad, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en crear la infraestructura vial para que ciertos tramos, como le llaman los truck service, para que los camioneros puedan estacionarse, puedan descansar, puedan asearse, etcétera, etcétera, ¿no? También es un compromiso que se viene hablando mucho, pero hasta el momento todo lo que se ha ofrecido todavía está en promesa. Entonces no sé si nos vamos a conectar con los amigos del auto colectivo. ¿Están ya conectados, perdón, con el...? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil por el tema del tiempo, porque ellos están justamente por ingresar a la reunión en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y entiendo que en el trámite para el ingreso va a ser imposible que ellos puedan atendernos y darnos la entrevista. Pero igual, vamos a leer un poco más el contenido de la carta que le mandaron al Ministro de Transporte con referente al tema del auto colectivo.
Los autocolectiveros, a través de la Unión Gremial, dicen que respaldan la implementación y funcionamiento de las mesas técnicas, respaldan la emisión de la resolución ministerial 1354 de fecha 27 de diciembre, que crea el padrón de prestadores de servicio de transporte terrestre de personas en automóvil colectivo y solicitar la ampliación del plazo de empadronamiento. Sí, están solicitando la ampliación del plazo debido a que en muchas regiones hay muchos conductores o muchos administradores o muchos gerentes que indudablemente no tienen el acceso a la internet y temas de ese tipo casi administrativo. Reiniciar la mesa de trabajo, bueno, eso ya se ha repetido. Presentación de la empresa consultora que tendrá a su cargo la elaboración del informe técnico respecto al peso seco, cilindrada y carrocería de vehículo, así como de la distancia o kilometraje para el servicio de transporte de personas en automóvil colectivo. Sí. Acá hay un tema que indudablemente la Asociación Automotriz podría aportar mucho en cuanto al peso y dimensiones y explicarles técnicamente el por qué sí y el por qué no, ¿no? Y por otro lado también, ayer conversábamos con el doctor Ojea y también les sabía de que hay cierta distancia, que son de 80 kilómetros, de 100 kilómetros, 200 kilómetros, y no por 20 kilómetros que faltaran, esos señores no pueden brindar el servicio. O sea, la distancia, cada región debería tener su participación para ver si es viable de que tal ruta y tal ruta pueda ser operada por los amigos del auto colectivo. También ellos piden habilitar la participación de las autoridades competentes de las municipalidades provinciales, gobiernos regionales y Sutran, lo acabamos de decir nosotros sin haber tenido que estar en esta reunión, y precisar que la información que tenía en el registro solo será utilizada para establecer el reglamento de la ley 310926, las condiciones técnicas de acceso y permanencia al servicio de transporte de personas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá que esta reunión que tengan hoy día en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los señores del auto colectivo, representados por la Unión Gremial, llegue a buen puerto. Pero también hay que destacar y decir de que es conveniente que el señor ministro Juan Silva reúna a todos los actores, tanto a los interprovinciales de servicio de transporte en buses, como a los autocolectiveros y a sus técnicos, como decía el doctor Ojea, para llegar a un buen puerto. No podemos seguir discutiendo un tema si no hay una participación de los actores, ¿no? Ok, eso ha sido todo por hoy. Estamos el día lunes con el señor David Hernández de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, y creemos que es importante escucharlo. Le vamos a dar todo el programa y si es posible al día siguiente continuaremos, porque ante el silencio de la autoridad que solamente responde a los gremios, y los gremios, estoy seguro que no todos, pero sí la gran mayoría, ocultan la verdadera información a sus asociados, concesionarios o comisionistas. O sea, siempre se quedan con lo mejor de la torta. Entonces creo que la autoridad tiene que abrir el abanico de información y no solamente reunirse con los gremios, porque como sabe la doctora María Jara, son gremios que tienen ya muchos años enquistados en los cargos y son los principales actores de la situación que vive hoy día el transporte público de pasajeros en la ciudad de Lima y el Callao. Así que con esta primera apertura que tendremos con el señor David Hernández, esperamos que la doctora María Jara entienda que los gremios no son los que verdaderamente representan a la gran masa de empresas de transporte. Así que nos vemos el día lunes aquí en Cántaro TV y en Occidental Televisión en su programa El Transportista.